más preámbulo. Entonces, lo que hemos visto ayer, ya lo hemos mencionado, lo vamos a avanzar. Hemos visto los antecedentes, hemos visto los principios, ¿no? Las modificatorias que ha sufrido esta ley, la 3364, ¿no? Los derechos que se han incorporado a través de ella, y nos hemos quedado en los tipos de violencia, ¿recuerda? ¿Sí? ¿Hay algún miembro que se esté incorporando recién el día de hoy? ¿Sí? Somos los mismos que estamos sintonizados, ¿verdad? Bueno, entonces, en el módulo 2, que es el que vamos a continuar el día de hoy, hemos considerado el tema de autoridades competentes, legitimidad para obrar, requisitos en la denuncia, formas de denuncia, sujetos de protección y tipos de violencia. ¿No es cierto? Bueno, ya habíamos visto ante quién se puede denunciar, quiénes son los encargados de recibir la denuncia, quiénes pueden denunciar, quiénes tenían legitimidad. Dijimos que todos, cualquier persona, incluso un menor de edad, parientes, amigos, vecinos, ¿no? El defensor del pueblo, docentes, psicólogos y otros profesionales del sector salud, ¿no? Eso quedó clarísimo. Requisitos ninguno, al amparo del principio de flexibilización, mínimo formalismo, sencillez, etcétera. No hay ningún requisito. En las formas de denuncia, estas pueden ser por escrito, pueden ser verbales, ¿no? Si es que una persona va a presentar su escrito ante la comisaría, entiéndase que puede ser recibido. Si es que va a ponerla verbalmente ante el juzgado, donde por lo general todo es escrito, también. ¿Sí? ¿Me dices, Ronald? Doctora, ¿Aló? Ya, entonces vamos a ubicarnos en la diapositiva que estábamos trabajando, ¿ya? Y estábamos haciendo un breve recuento de el capítulo 2, ¿ya? Vamos a ubicarnos. Y decíamos, pues, que no existe, no se requiere ningún requisito, incluso la persona podría ir a denunciar sin DNI, podría tratarse de una persona de otra ciudadanía, ¿no? Una persona que esté indocumentada, o, que venga del extranjero, etcétera, y no necesita ningún requisito, ¿no? Cualquier persona podría denunciar, no se exige legitimidad según la definición legal que conocemos. Cualquier persona podría denunciar, incluso un menor de edad, el agraviado, cualquier pariente, amigo, vecino, inclusive el menor, el defensor del pueblo, docentes, y en el caso de los médicos y los psicólogos, que tienen la obligación legal de informar, y otros profesionales del sector salud, ¿no? Ahí está, no necesitamos ningún requisito. Estas diapositivas ya han sido facilitadas a la plataforma, así que seguramente ya las tienen o las van a poder tener y leer detenidamente. Hoy día yo quisiera, más bien, que intercambiáramos conocimiento y que prestaran la mayor atención posible para poder hacer más dinámico el curso. ¿Correcto? Entonces, habíamos dicho también que las denuncias pueden ser escritas, verbales. Por ejemplo, en el Poder Judicial estamos acostumbrados a que todo sea por escrito, todo sea documentado. Las personas muy bien podrían ir a presentar su denuncia verbal, ¿no? Y en el caso de la policía, en la que por lo general todo es verbal, no habría ningún problema también si la víctima lleva su denuncia por escrito, ¿no? Tendrían que recibirla, y se puede poner tanto verbalmente como por escrito. Muy bien, formas de denunciar. Cuando se trata de una denuncia verbal, se levanta un acta, dijimos, ¿no? Es sin otra exigencia que suministrar una sucinta relación de los hechos, y no es necesario brindar mayor detalle, ¿no? Ni mayor especificación. Bueno, eso ya lo hemos visto. Vamos a ir al tema en el que nos quedamos ayer, que son los tipos de violencia, ¿no? Y vamos a coger primero desde la violencia física. Habíamos dicho que en el caso de la violencia física era cualquier acción, ¿no? En el caso de la violencia física tenemos que meternos en la cabecita que siempre es un daño físico, un contacto corporal, un daño a la salud, etc. Entonces, cualquier tipo de daño constituye un tipo de violencia en la modalidad de violencia física, ¿sí? Habíamos dicho desde golpes, cachetadas, puñetes, palazos, jalones de cabello, pellizcones, jalón de oreja, ¿no? Un reglazo,
¿no? Que te den con un balde, que te tiren una sandalia, todo lo que tenga repercusión en nuestro cuerpo va a ser un acto de violencia física, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación, ¿sí? La violencia psicológica, y nos quedamos aquí, recuerda. ¿En qué consiste la violencia psicológica? Habíamos dicho que existe una amplia gama de tipos de violencia, ¿no es cierto? Está desde la violencia verbal, ¿no? Ya no te pego, no te agredo físicamente, sino te insulto. Oye, inútil, oye, bruto, oye, qué horrible cocinas, qué gorda estás, qué negra eres, que no tienes forma, tu cabello horrible, etcétera, ¿no? Cosas que te afecten psicológicamente, emocionalmente, que alteren tu psiquis, tu estado emocional, es un tipo de violencia psicológica en la modalidad de maltrato verbal, ¿correcto? Muy bien. Habíamos hablado también de otro tipo de violencia psicológica, otra de las formas en las que se presenta. ¿Cuál sería esto? Por ejemplo, habíamos dicho mirada de desprecio, ¿no? A través del gesto, ya no te pego, ya no te insulto, sino que a través de mis gestos, o te hago esto, ¿no? Mirada de odio, también es un tipo de violencia psicológica en la modalidad de maltrato gestual, ¿no? A través de mis gestos te estoy haciendo sentir mal, estoy expresando desprecio, odio, agresividad, tensión, que va a tender a someterte y a humillarte, alterando tu estado emocional, ¿sí? Entonces, en cualquier circunstancia, por eso que cuando hablamos de hechos de violencia, decimos de que se trata de una situación dispareja en la que hay un sometedor y un sometido, ¿no? Entonces, cuando veamos ese tipo de desnivel de empoderamiento y desigualdad de poder, estamos hablando de un tipo de violencia que podría encajar perfectamente dentro de la violencia psicológica. ¿De qué otra forma se presenta la violencia psicológica? Habíamos dicho también que podría ser corporal, ¿no? Por ejemplo, hacerte esto, ¿no? Se ve ahí, se ve mi puño, ¿no? Mi rostro, además acompañado de mi puño, o hacer esto, ¿no? O que te, no sé si se notan, pero, y querer o tener la intención de herirte, ¿no? Sobre todo en el caso de los niños, por ejemplo, se dice que el niño, por su formación recién, como si fuera una arcillita fresca, una plastilina, etcétera, ve al adulto como un gigante monstruoso, ¿no? Que cuando es amoroso, es bueno, es su dulce, su protector, etcétera, su cobijo, pero cuando tiende o tiene actitudes agresivas, como las que les estoy mostrando, el niño marca dentro de su psiquis y empieza a tener situaciones de pánico, situaciones de estrés, de intimidación, ¿no? Y un sometimiento y además tristeza. ¿No? Los niños por lo general son felices, alegres, vivaces, contentos, ¿no? Sin embargo, cuando están sometidos o viven dentro de un ambiente de violencia, estos tienden a ser deprimidos, tristes, sumisos, poco locuaces, poco comunicativos, porque son niños que están sufriendo violencia, ¿sí? Muy bien. Entonces, y así existen otra gama, otros tipos más de, de violencia psicológica. Y habíamos hablado, haciendo un paréntesis, de la violencia psicológica por omisión, ¿no? En la que estamos hablando de actos negligentes, por lo general. Y quienes se encuentran dentro de este grupo de actos negligentes están tanto, por lo general, los niños y los ancianos, ¿no? Que son el grupo mayoritario, ¿no? Sin perjuicio de que estén involucrados también adolescentes, personas adultas, o personas con discapacidad, ¿no? Son habilidades diferentes. Por ejemplo, a los niños dijimos que no se les da de comer, que no se les manda al colegio, que no se les cumple la recreación, que no se les atiende la salud, etcétera. Se está omitiendo el cumplir
con sus derechos y sus atenciones, que además son obligación y responsabilidad de los padres, ¿no es cierto? Entonces, si es que se comete ese tipo de actos, por ejemplo, vamos a llevarlo al plano práctico y de los procesos. La gente, van a veces los varones o las mujeres que se separaron y los niños quedaron con uno u otro progenitor, y esto de ambos lados, ¿no? Hombres o mujeres, y te dicen, doctora, es que no lo mando al colegio. O el padre en su recelo, ¿no? De que el niño no se vaya a encontrar con la madre, se lo lleva de la casa, ¿no? O lo recoge en un régimen de visita, se lo queda y lo cambia de colegio, ¿no? O no lo manda al colegio. Entonces, en ese caso, ojo, pues en ese, ¿no? Se estaría cometiendo un incumplimiento de los derechos del menor. Por lo tanto, si estamos dentro del ámbito de familia, ¿no? Por el vínculo que existe, que ya hemos visto ayer, ¿no? Estaríamos cometiendo una violencia psicológica por omisión, ¿sí? Por un trato negligente. Entonces hay que advertir a las personas que están pidiéndonos asesoría o que acuden a nuestros despachos, ¿no? Fiscales, del SEM, a nuestros estudios, etcétera, que si es que cometen un tipo de acto así, uno, no están protegiendo al menor. Dos, están cometiendo un maltrato psicológico que podría ser perfectamente denunciado, incluso penalmente, ¿no? Aparte de todo el daño, de todo el estrés, toda la afectación que le va a causar al menor por no ver a la madre, ¿no? En este caso también hablamos del tema de la manipulación. Anteriormente se hablaba de la alienación parental, que es un tipo también de violencia psicológica, pero este término está cuestionado científicamente. Ya han surgido estos análisis en España, entonces no se está considerando ya la alienación parental, ¿sí? Sino se está hablando de manipulación. Justamente mañana va a haber un evento en la Corte de Lima sobre este tema. Pero bueno, entonces también estaríamos cometiendo violencia psicológica en el caso de que, por ejemplo, el menor que se va con la madre, ¿no? Y la madre empieza a decirle, es que tu papá es malo, mira, nos ha abandonado, me trata mal, no te quiere dar para los alimentos. Podríamos estar ante un daño, sí, de la mujer y del menor, pero el que la mujer genere ese tipo de comentarios ante el menor contra el progenitor, le está causando también un daño. Entonces podría convertirse de solo víctima a agresor, ¿correcto? Muy bien, y el otro escenario es el tema de los ancianos o las personas en condición de vulnerabilidad, ¿no? Y alguna discapacidad. Por ejemplo, los ancianitos que no se les da de comer, los ancianos que no se les brinda las atenciones médicas necesarias, suficientes, no se les hace caminar, no se les cambia de posición si están postrados, ¿no? Personas con afectaciones por sus propias habilidades especiales, ¿no? Que no son atendidas y no son cuidadas como se debe, también podrían ser pasibles o se estaría tipificando un tipo de violencia psicológica, ¿no? Y recordaba un caso de un señor que tenía síndrome de Down, ¿no? Que, por ejemplo, no era cuidado adecuadamente y no se le daba de comer a sus horas, estaba desasiado, a veces lo amarraban, ¿no? Entonces, se estaría cometiendo además de las lesiones, de repente que podría tipificar en una violencia física, estaríamos cometiendo violencia psicológica en la modalidad de omisión, ¿sí? O trato negligente, ¿correcto? Muy bien, entonces pasamos